La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo. Y estas son mis crónicas. Kaixo zinemaren eta misterioaren lagunak, eta ongi etorri Pabloren kroniketara. Gaur, gurekin, Pablo. Pues sí, amigos del misterio, no os habéis equivocado de canal. Estoy aquí yo, vuestro anfitrión, y hoy vamos a hablar de los misterios del País Vasco, con qué mejor que el mejor guía para navegar por sus tierras, ¿no? Nuestro conocido ya por todos Unai, del canal del Camino del Valhalla. Así que bienvenido, Unai, y muchas gracias por atender aquí mi invitación de investigar los misterios de tus tierras. Nada, es un placer, como ya sabes, siempre está bien acudir a canales de otros, divulgar misterios, que es lo que nos gusta a todos. Y bueno, como has dicho tú, orígenes o misterios del País Vasco, que da para hablar largo y tendido, como hemos hablado un poquito fuera de cámaras. Y nada, preparando el misterioso viaje que vamos a tener hoy. Sí, efectivamente, es una forma de hacer visible vuestra cultura, igual que lo hemos estado haciendo con Safira sobre la cultura canaria. Y yo creo que es de recibo que todas las etnias tengan su cabida, y yo creo que la vasca es de las más ancestrales, de las más interesantes y de las más misteriosas. O sea que vamos a empezar con una especie de cronología, de introducción histórica y sobre todo de intentar esclarecer de dónde venís, porque anda que no hay tela. Claro, como tú has dicho, es un misterio. Tanto el pueblo vascuence o el pueblo vasco no se sabe de dónde viene. Hay diversas hipótesis, ya sean científicas, mitológicas, que es donde está el misterio. Incluso en nuestra propia lengua, el euskera, que bueno, que se podría llamar protovasco. Todo se hila, todas las hipótesis van tiradas desde esa lengua protovasca, que es por donde salen todas las hipótesis. Así que veremos a ver si nosotros, igual somos los primeros en aclarecer de dónde venimos exactamente. Por lo menos vamos a aportar todas las ideas o las teorías que pueda haber, tanto más científicas o más históricas como más, como dices tú, mitológicas o de una menor ortodoxia científica. Pero como este es el canal del misterio y aquí es a lo que venimos a hablar, aquí cabe toda teoría y que luego el espectador saque sus propias conclusiones. Yo creo que podríamos empezar por delimitarlo geográficamente. Básicamente, el origen se centra en el espacio entre dos grandes ríos, el Ebro y el Garona, en Francia. En esa cuenca, básicamente, es donde se centra el origen, el grueso en el que luego se iría expandiendo la cultura vascuence, ¿no? Vasco o euskera. No, tampoco es exactamente como referirlo. No, a ver, no, sería el pueblo vasco, el pueblo vasco, vamos a dejarlo ahí, porque vascuence es como la lengua antigua y el euskera es la lengua moderna. Entonces es pueblo vasco, en un momento pueblo vasco. Vascuence y euskera son las lenguas. Vale, pues
Buena aclaración, así que ya sabéis, chavales, hay que hablar con propiedad. Pues delimitado ese espacio es el que ahora comprendería la zona del País Vasco, Navarra y lo llamado País Vasco francés. O Aquitania, para los Aquitania, franceses. efectivamente. La zona del norte de los Pirineos y hay unos reductos en la zona francesa, pero que llegaron a ampliarse bastante, tanto por el norte de Francia como por el sur, que ya en la época de esplendor llegó incluso a ocupar zonas como de León o Burgos. O sea que el pueblo vasco se expandió bastante. Luego menguó, pero bueno. En sus orígenes, el reducto más antiguo, más arcaico es, pues eso, la zona del País Vasco, Navarra y Aquitania. Su origen es indeterminado, no se sabe exactamente de dónde vienen, si son reductos del pueblo íbero. Sí, hay tres hipótesis, hipótesis. Las tres hipótesis más científicas, vamos a decirlo, las que más pesos tienen, son una de las hipótesis que apareció con la llegada del Cromañón a Europa, es decir, el posneolítico. Sí. Otro podría ser, que eso estoy hablando de hace 8.000 años. Sí. O sea, hace mucho. Luego, la segunda hipótesis, más estudiada, sería que desciende de los íberos, del vasco-iberismo. Y la tercera sería la de que es una lengua que vino de los indoeuropeos hace 7.000 años, en el siglo I a.C., con las migraciones germánicas de los hunos o los ávaros. Entonces, claro, pues esas son las tres científicas más, vamos a decir, que más peso tienen. Sí, más aceptadas que en la comunidad, como si dijéramos, ¿no? Una de esas tres tendrá que ser, ¿o no? Efectivamente, porque es que ahí están los temas del misterio. Porque en temas así menos ortodoxos nos encontramos con la teoría del tubalismo, desarrollada por Wilhelm von Humboldt y por Manuel de Larramendi, que lo entronca nada menos que con la Torre de Babel, como que el vasco fuera el idioma anterior que se hablaba antes de que la Torre de Babel quebrara y separara a todos los idiomas. Que el tubalismo básicamente viene de que el germen está en Tubal, que era nieto de Noé. O sea, que estamos ahí en un origen caucásico, porque básicamente Ararat, que es donde se supone que se posó el monte el Arca de Noé, está ahí en Turquía. Y se habla un poco también de que el origen vascuence, o del pueblo vasco, vamos a ser propios, es caucásico, ¿no? También probablemente por las migraciones del centro y el norte de Europa. Sí, como tú bien has dicho, lo de Tubal, que es el nieto de Noé, que el arca está en el monte Ararat. Pero nosotros tenemos aquí un monte llamado Aralar. Aralar. Es que es un poco de lenguas. Entonces, ahí hay un símil bastante interesante. Decir que, como tú mismo has dicho de la Torre de Babel, la hipótesis o la hipótesis mitológica, vamos a llamarlo mitológico porque al final todo esto no se puede demostrar, no hay resquicios de donde sacar, entonces lo vamos a llamar mitológico. Es que cuando la Torre de Babel tenía las tablas de bronce, donde estaban los 72 idiomas de Tubal, uno de ellos era el vasco, el vascuence, el protovasco. Entonces, bueno, es una hipótesis que está ahí, que a los cristianos les hace mucha gracia, porque al final todo eso es religión, vamos a dejarlo ahí. Sí, es que hay que mencionar que el idioma vasco no tiene ningún tipo de arraigambre ni en el latín, ni en el germánico, ni en el sajón, ni en nada. No, es una lengua aislada. Exacto, una lengua aislada, que se especula que pudiera haber sido
la forma oral que tenían los íberos, porque el lenguaje íbero es otro de los lenguajes que no se ha descubierto, no se ha descifrado todavía. Y tampoco sabemos cómo sonaría. Y se especula que pudiera haber sido la versión oral del íbero, dentro de lo que dices tú, del vasco-iberismo. Luego otra que también nos gusta mucho, que a mí me encanta esta teoría, es que puede ser una lengua también aférrima o que tiene algunas similitudes con la antigua Tartesos. Que luego está el mito de que los tartesos podía ser la civilización atlante, la famosa Atlántida de Platón. Sí, hay investigaciones al respecto, sí. Entonces, eso llega al símil de que los vascos podemos ser descendientes de los atlantes. Esa es una teoría que a mí me gusta, sería muy buena. Te apoyo, porque yo, ya sabe mi audiencia, que soy ferviente, acérrimo y defensor de la Atlántida, y es que yo lo considero que perfectamente la Atlántida pudo existir y tanto el pueblo tartésico en el sur de España como el vasco, como el celta en Galicia o los cántabros y los astures, que también son pueblos aguerridos prehispánicos y preromanos, que también tuvieron guerra. La diferencia es que el cántabro, el gallego y todo eso son preromanos. Nosotros seríamos preindoeuropeos, o sea, seríamos anteriores a todos esos. Claro, ahí está. Ahí está la cosa. Sí, ¿Anterior a qué? Anterior que había antes, la Atlántida. Es que, ya está. Yo compro esa teoría, Sí, sí, blanco y en botella. Y es que aún hay más. En la época de los descubrimientos, allá por 1400 y 1500, junto con los extremeños, grandes navegantes que se lanzaron a la conquista del Nuevo Mundo fueron vascos. ¿Y qué encontraron cuando bordearon la costa brasileña? Pueblos indígenas con un dialecto muy parecido al euskera, al vascuence. O sea, que es que es perfectamente factible que hubiera habido una cultura anterior, civilización previa, llámalo Atlántida, llámalo civilización X o llámalo como quieras, pero que estuviera ahí en medio del mar y que se diseminara en sus supervivientes cuando colapsó, tanto al norte de España con el pueblo vasco, como a Brasil con los indígenas del Amazonas. O sea, que yo lo veo, yo lo veo meridiano. Sí, ahí tenemos, que no tenga ortodoxia, pero bueno. Ya, ahí tenemos a los grandes navegantes, Elcano, Bras de Lezo, al final, pueblo marino también, somos de la costa, o sea... Esos son, cosas que se dicen, hipótesis, mitología pura y dura. Porque al final de ahí no vamos a rascar nada porque es imposible rascar. Está bien la teoría para... ¿Cómo vamos a decir? Como dicen investigadores, está bien para chupar del bote, para investigar, pero nunca vas a sacar nada en claro, y menos de ahí. Entonces... O quizás sí, pero es muy difícil. Es muy difícil. Imagínate que se encuentra la Atlántida y hablan en euskera o tienen un texto en euskera. Euskera, el protovasco. El protovasco, efectivamente. Tengo que quitarme ese chip todavía de la cabeza. El euskera es una cosa que tiene 100 años. Nada, ya solo el descubrimiento de la Atlántida ya sería el descubrimiento del milenio, el mejor descubrimiento de la historia. Entonces, bueno... Yo, si se descubriera, me da igual los orígenes que tuviera. Solo por saber que existía de verdad, ya estaríamos contentos. Igual que yo. Es que yo soy un convencido de que sí que tuvo que existir. Y me peleo con todos los ortodoxos que dicen que no, que son imaginaciones de Platón. Pues yo veo bastantes evidencias para pensar lo contrario. Y entre ellas, el pueblo vasco. Que a nivel genético también vosotros tenéis una anomalía. Porque tenéis ahí un alto porcentaje del RH-AB positivo, creo que es, ¿no? Sí, hay mucho. Así que ese genoma... También hay un genoma que es un genoma aislado que no lo tiene nadie. Y que solo se encuentra en algunas generaciones de gente que actualmente vive. O sea, generaciones, te estoy hablando
pues eso, linajes muy antiguos. Efectivamente, ahí tenemos una raigambre de algo aislado, algo oriundo de ahí, algo único que os diferencia, que os hace especiales dentro de la casuística de la evolución humana. Y oye, que merece la pena darlo a conocer, reivindicarlo. Soy una de las personas que digo que tanto el pueblo vasco como el idioma no se le da tanta importancia y no se estudia tanto como otras. Cuando es una de las, como has dicho tú, el euskera o el vascuence o el protovasco es la lengua europea más antigua. Sí. Eso está claro. Sí, sí. ¿De dónde viene? No se sabe, pero que es la más antigua de Europa, sí. Pues ya ves, y ahí se está demostrando que había una cultura protohistórica capaz de hacer una lengua, y además tan compleja, que ya estuvimos hablando fuera de cámaras de la complejidad que tiene el euskera, en época tan pretérita. O sea, sí, que eso es mejor ni meterse, porque como te he explicado fuera de cámaras, el euskera es verdaderamente difícil, incluso para nosotros, que yo lo he mamado, es mi lengua materna, es una de mis lenguas maternas, por decirlo de una manera. Pues si quieres enteramos un poco en cómo era la sociedad y cómo era el mundo protovasco allá por en la época, pues eso, prehistórica o prerromana. Porque vosotros os organizabais en castros, ¿no? Sí, como los íberos. Como los íberos y como los celtas. Que exactamente. También eran como construcciones circulares, además en altozanos, para tener mayor control tanto del territorio como del pastoreo, porque básicamente vuestro pueblo era agrícola y ganadero. Y también estaba todo protegido con una empalizada de madera. Eran básicamente chozas o edificaciones muy arraigadas en el concepto de la naturaleza, porque vuestro pueblo está también muy arraigado en conceptos naturales. Y había, pues eso, había incluso también una especie de demarcaciones, ¿no? Porque había como provincias. Como tú has dicho, nos dividíamos en castro, pero claro, unos podían ser, los castros eran los que eran más grandes. Tenían casas cuadradas, con un alineamiento, todas bien puestas, y en esos castros más grandes sí tenían, por ejemplo, un alto y tenían doble muralla, una muralla de piedra mezclada con entre las dos murallas de piedra había, pues lo que se dice, piedras y tierra, arena, y luego tenía una empalizada encima de la muralla de madera. Sí. Entonces, que bueno, que luego cuando vino la romanización, eso era un juguete, se echaba echando hostias, pero en esa edad prerromana era bastante habitual. Y luego estaban como los suburbios, los castros más pequeñitos, que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, no eran castros, que sí eran localizaciones más pequeñitas, que las empalizadas eran solo de madera, no tenían piedra, y las casas eran redondas y se diseminaban por el territorio, no seguían un patrón lineal como los castros más grandes. Efectivamente, ¿no? Y luego estaban, como si dijéramos, las capitales de cada provincia, que los han llamado los académicos las ópidas. Las ópidas. Las ópidas, que son como capitales, eran más grandes y como demarcaciones que delimitaban, pues, o hacían una especie de ordenamiento de esos pequeños castros o esas pequeñas pedanías más pequeñas. Y la verdad es que había una demarcación bastante inteligente del territorio. Y, oye, había una organización bastante curiosa de lo que es el espacio. Sí, que en esas demarcaciones pues entraban los bárdulos, los vascones, los caristios y los aquitanos. Efectivamente. Y cada uno, pues se mencionan, por ejemplo, los caristios era entre el río Nervión
y el Deva, que es la actual Guipúzcoa. Los bárdulos, que es la actual Guipúzcoa, a excepción del Valle del Deva y del Bidasoa. Luego los vascones, que ocupaban lo que hoy es Navarra, el noroeste de Aragón y el noreste de La Rioja. Y los aquitanos, que están entre el río Garona y los Pirineos. Entonces, cada uno tenía su aquel. Sí, y sus variantes lingüísticas, que también había bastantes problemas para hablar entre ellos. Sí. Porque como eran pueblos también muy aislados y muy demarcados por sistemas montañosos, como son el sistema cantábrico, pues también era bastante complicado como si dijéramos, la intercomunicación y el fluir del lenguaje. Si alguien ha venido a visitar el País Vasco, Euskadi, se habrá dado cuenta que para pasar entre un sitio y otro hay montañas por todas partes. Encima es una geografía muy, muy particular, porque nosotros tenemos montaña y mar a la vez. Sí. Aquí para encontrar un terreno liso, te tienes que bajar muy al sur, porque casi todo de Navarra para arriba, todo sistema montañoso con el mar. Entonces, creo que también variamos en eso, en geográficamente ser una parte bastante difícil de conquistar, que fuimos nosotros, por ejemplo, el pueblo vasco, fuimos la cristianización o la romanización tardía, fuimos de los últimos en caer. Sí. Porque estábamos como muy aislados, era todo muy difícil, y claro que todo el físico, toda la geografía ha cambiado mucho de aquí a, pues depende de la hipótesis que quieras coger, 8.000, 7.000 años. Sí. No sé, además que esa zona también es muy boscosa, que siempre se decía el dicho que en época romana una ardilla podía ir desde Galicia hasta Cádiz sin pisar el suelo. O sea que los bosques también es algo muy oriundo de vuestra zona, y ahí está el bosque de Irati, los bosques de Zugarramurdi y un montón de zona verde, zona de arboleda, que también lo hace duro, ¿no? Y por eso yo creo que también ese culto y esa importancia y esa benevolencia que tenía vuestro pueblo con lo que es la naturaleza, el culto a la naturaleza, el culto a la madre naturaleza. A la madre tierra. Sí. Que enfrentado con lo que eran las otras tradiciones romanas o griegas o nórdicas, que siempre era el culto a un dios solar o a un Thor o a un Zeus, que siempre venía de los cielos, ¿no? De los aires. Sí, nosotros teníamos más dioses terrenales, ¿no? Más una cosa que está muy bien, que se ha podido descubrir pues en el Castro, no sé qué. Marbueleza. Y luego lo que estaba en Vizcaya, que era el santuario de Gastiburu. Y Gastiburu. Ahí pues hay unos círculos que también, como hemos hablado, estaban muy relacionados con la Tierra. Eran círculos diferentes y en medio hay un agujero que supuestamente la teoría es que era para un árbol. Nosotros siempre hemos no adorado a los árboles, pero siempre nos hemos juntado enfrente, alrededor de los árboles importantes, para debatir, como se hacía pues en la Grecia antigua, en Delfos, o como hacían los aesires con Yggdrasil. Sí, entonces los consejos druídicos de la zona de Inglaterra o de los celtas. Entonces se cree que esos santuarios pues, eran 5 zonas, 5 círculos con un medio, que ahí sería un árbol, y que ahí se reunían los 5 pueblos, los garistos, los baldos, los vascones, los aquitanos, para tratar temas, hablar de, no sé, de filosofía, bueno, eso es como ya muy nuevo,
pero para hablar de, pues, de las cosas, de las disputas, de esto, y todos con su propio protovasco, que todo sería protovasco, pero con dialectos diferentes, Es que ahí que aún estaba existe, también. Sí. que aún existe, porque nosotros decimos euskera, decimos lengua vasca, pero puede ser guipuzcoana, vizcaína, alavesa, y aunque nosotros hablemos los tres euskera, cada uno tiene su acento, cada uno tiene sus no lenguas gramaticales, sus normas gramaticales, pero sí se diferencia. Sí, sí, por eso se hizo en 1920, creo recordar, el euskera unificado, el euskera batúa. Sí, el euskera batúa, el vasco, el euskera actual tiene 100 años. Sí, sí, sí. Efectivamente, es como se ha querido crear un vasco para que todos los vascos se puedan entender con una, pues igual que pasa con el chino. También se ha tenido que crear un chino, que creo que es el chino mandarín, que reúna todos los subdialectos que hay en China, que en China no es grande además, y no hay chinos tampoco, o sea que... No. Además, creo que hay una academia de la lengua vasca, que es la que ha creado este vasco unificado y ha querido... Euskaltzaindia, se llama Euskaltzaindia. Y pero nada, pero claro, no podemos comparar, porque el chino, bueno, hay 50.000, pero a 2024, o sea, el año pasado, había 800.000 vasco hablantes. Que bueno, pues, ¿qué ha crecido? Sí. Así que seguimos hablando de, pues eso, ya que hemos hablado de las divinidades, esto lo querría abordar más detenidamente en otro vídeo, pero hablar un poco de, pues eso, de las creencias, ¿no? Porque sí que había unas creencias mitológicas muy importantes que, por cierto, las trataron en la película de Irati, muy recomendable, que fue el germen de la idea de este tipo de vídeos. Se lo comenté aquí al colega y ha surgido de esa película la idea de traeros los misterios del País Vasco, porque la película aborda bastante bien el tema de la mitología vasca, ¿no? Sí, en concreto un mito, que es el de la selva de Irati, el de Mari, pero claro, eso es como que hay muchas mitologías, ¿no? Hay muchos mitos, tal. Entonces, esa es una de ellas. La película lo trata muy bien y trata sobre el mito de Mari con Sugar, que era su marido. Mari era como la madre tierra, un Zeus para nosotros. Entonces era la madre naturaleza, que iba de un lado para otro y siempre los protegía. No sé cómo explicarlo bien, porque tiene muchas variantes también. En unas era una señora, vamos a decir, una mujer que era muy benevolente, que cuidaba de la gente, que les ayudaba a procrear, que les protegía y en otros está puesta como en todas, el otro lado de la balanza, que era malvada, que lanzaba rayos, pues bueno, un poco lo que es el contrapeso de la diosa benevolente y malvada. Sí. Depende de donde lo quieras pillar. Como buena fuerza de la naturaleza, que puede haber lluvia buena que riega los campos o torrenciales que inundan las cosas, como ha pasado recientemente, desgraciadamente, en la Dana, con la Dana de Valencia. Y luego es curioso porque esto lo abordaremos en un segundo vídeo más pormenorizadamente, pero también está el concepto de los gentiles, que son gigantes de la naturaleza, pero es que me llama mucho la atención porque el concepto de gigante está en muchas culturas y es que yo también vuelvo de nuevo a mi tema preferido, pero es que se entronca perfectamente con el tema de la Atlántida, porque se habla de que en anteriores civilizaciones había seres gigantescos, había gigantes o seres humanos de mayor tamaño que podían medir 3 o 4 metros
Y perfectamente podrían haber sido estos gentiles o los gigantes y los titanes de la mitología griega, los gigantes de hielo de la mitología nórdica. Es que en la cultura nurágica, que es la de Cerdeña, también habla de gigantes. El concepto de gigante está en todas partes. Y creo que el gentil o el gigante vasco es también dual. Tan pronto es un ser benévolo que cuida el pastoreo como un ser diabólico y maligno, ¿no? No, eso era más otro ser mitológico que era como el Vasajau, que era como el señor del bosque. Sí. Los gentiles eran diferentes. Aquí en euskera se llama gentilak. No cambia mucho, en vez de con J es con G. Dice, son seres que vivían en zonas altas de un tamaño y fuerza descomunal y se les atribuye la construcción de enclaves neolíticos, como el puente de los Gentillas en Vizcaya, que está muy cerca de la provincia de Indisu. Podía ser también que diversos autores de monumentos megalíticos en la Sierra de Araral, como hemos dicho, que limita el País Vasco con Navarra. Y en estos casos, los vestigios de las leyendas dan su casualidad de que siempre vivían cerca de cuevas, que es que muchos de nuestros personajes mitológicos y muchos mitos hacen referencia a las cuevas. Por ejemplo, la cueva de Irati, que también sale en la película. Entonces, pues bueno, sí, tenemos muchas cosas. Y hay una historia sobre los gentiles que lo abordaremos en el otro, que es una cosa que actualmente lo seguimos haciendo. Pues mira, hay buen cliffhanger para el siguiente vídeo. Porque más o menos ha quedado más o menos clara la estructura, la idiosincrasia y la cultura totalmente desarrollada que había a nivel paleolítico. Antes de la romanización había una estructura jerárquica y una estructura departamental del territorio bastante desarrollado, ¿no? Y está demostrándose que en épocas tan pretéritas como en el Paleolítico, el pueblo vasco estaba bastante desarrollado. Sí, a ver, hay una de las hipótesis, ya estamos hablando científicamente, es que cuando en el Paleolítico, en el post-neolítico, con las primeras llegadas de los cromañones, o en el Paleolítico superior, cuando llegó la edad de hielo, toda la gente que estaba al norte empezó a bajar con el deshielo y muchos se quedaron en la zona de Aquitania, de lo que es los vascones, los altures, y se quedaron ahí. Entonces, que es gente que viene de muy arriba y que luego, pues se creó tras la glaciación, se quedaron en esa zona pequeñita y de ahí se quedaron aislados ya del resto y de ahí empezaron a salir lenguajes diferentes, pueblos diferentes y todos a raíz de ese aislamiento que surgió con la glaciación. Sí, es curioso porque también se han encontrado textos escritos protovascos. Es la mano de Uregi. De Uregi, bai. Que se supone que es una de las primeras. Se supone que es una inscripción fúnebre. Lo que tiene escrito la mano de Uregi, que fue encontrada en la actual Aquitania. O sea que vemos que también incluso de forma pues pretérita ya incluso se tenía escritura. O sea que no es tan oral. Se supone que básicamente la cultura vasca es oral, pero también vemos estas pequeñas rarezas, ¿no? Sí. Puntualidades escritas que le dan también mayor riqueza al pueblo vasco.
Claro, no podemos hablar del pueblo vasco sin hablar de nuestra lengua, que al final casi todas las hipótesis científicas que se sacan es a raíz de la lengua aislada que tenemos, que de ahí podemos tirar hacia abajo. La que hemos dicho del del posneolítico y de la glaciación y eso, es una. Luego tenemos la del vasco-iberismo, que es que el vasco puede ser una lengua de la íbera, pero que no se sabe muy bien si es una evolución de la íbera o ambas derivan de una protolengua anterior al Paleolítico Superior. El adelante. Que se dice que el aquitano podía ser una forma antigua del vasco. Esa es la segunda teoría más esto. Y la tercera es la que todos se ha escuchado o así, que es un pueblo indoeuropeo, preindoeuropeo. Con los ávaros, los hunos, etcétera, etcétera. O sea, eso hace 7000 años. Esas tres hipótesis son las más fiables de las que podemos tirar el hilo. A raíz de allí, pues ya vino, pues como podemos hablar en otro vídeo, de la romanización, de la edad prerromana. Sí, yo estoy aquí viendo también que hay relaciones paleosardas, que los sardos también es un pueblo interesante de lo que es en la zona de Córcega y Cerdeña, y también por aquí ponen que pudo haber similitudes y enraizamientos con el euskera, ¿no? Lo que sí que parece es que el pueblo, a pesar de su aislamiento, también pudo tener sus ramificaciones y que también incluso avalaría lo que estabas diciendo tú, que son pueblos que vinieron del norte y centro Europa huyendo del frío hacia la península y la zona del sur de Europa, y en este caso pues también Córcega y Cerdeña. Has dicho derivados o similitudes al euskera, al protovasco. Protovasco es el que de verdad se tira de ahí, que es el que hay que estudiar, pero que es muy difícil porque es una cosa que, como hemos hablado, es una lengua aislada, no procede ni de las lenguas romances, ni del latín, ni de ninguna conocida, de momento, tan antigua que se use, que se abre, a excepción de creo que una que había hasta hace poco por África o no sé, por ahí, pero claro, es que hablar de esto es hablar de misterio, porque no sabemos. De verdad, es una cosa que intentamos hablar y comunicar y eso, pero es difícil, porque al no saber los orígenes ni del pueblo ni de la lengua, no puedes tirar, todos son hipótesis, todos son encruaciones. Entonces, es difícil hablar de esto y sacar algo en claro. Sí, pasa un poco como en el pueblo guanche, que tampoco se sabe exactamente de dónde provienen. Y hay gente que también lo entronca con la Atlántida, o sea, que es que la Atlántida está en todo. Todos somos supervivientes de la Atlántida. Igual lo que es Iberia, o lo que es España, lo que es Iberia ahora, o era, igual era la Atlántida antes, hasta que se fusionó con lo que es Francia y los Pirineos. Sí, puede ser, sí. Y la propia Iberia fuera la Atlántida. Pues porque está en una localización que, según Platón, estaba entre las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es el estrecho de Gibraltar. Efectivamente, sí. Y luego la torre de Hércules está en La Coruña. No, a ver, es que la figura de Hércules ha estado siempre muy entroncada con España. Pues, entonces, a nivel futbolístico, el Hércules es uno de los equipos de Alicante, creo que es. O sea que Hércules es una figura muy entroncada en España. El Jardín de las Hespérides está en las Canarias. Otro de los trabajos de Hércules, que fue limpiar las cuadras del rey Gerión, también era en España. O sea que sí. España y Hércules siempre ha estado muy, muy entroncado, ¿no?
Por algo será, por algo será. Las columnas de Hércules. Y nada, no, esa me gusta. Sí, no, a mí todo lo que sea mitología y misterios y todo este tipo de temas son los que me gustan y son los que intento traer al canal, menos de los que me gustaría, porque me pierdo con las crónicas express, que son más fáciles de hacer, sí. Pero a ver si retomamos el ritmo del misterio y te emplazo que sea este el primero de muchos vídeos y sigamos desentrañando los misterios de vuestras tierras, que no son pocos, porque también tenemos que si... Ya hablaremos largo y tendido. Por lo menos échale que 2 o 3 vídeos más tenemos. Pues sí, y si nos metemos en misterios profundos, en plan Ochate, en plan un montón de misterios que hay, hablaremos de todo y bueno, si no te apetece hablar de misterios fantasmales, pues ya veremos. De eso no controlo mucho. Me puedo informar. Eso claro, investigamos. Mi mujer sabe más de esas cosas. Pero yo soy más mitológico, más histórico. Sí. Yo puedo hablar más de eso. Pues nada, consultas con tu mujer y traemos más misterios. Muy bien. Pero vamos, por ahora vamos a ir desarrollando y apuntillando bien lo que es la historia, que eso es lo importante. Que ya se dice, un pueblo sin historia es un pueblo condenado a repetirla, o sea que, o algo así era el dicho. Así que desde aquí vamos a reivindicar la raigambre vasca, que además tenéis ese potencial, esa fuerza, esa grandeza, ¿no? Desde siempre. La fortaleza vasca es inmemorable, es mítica. Sí, no, que se le dé más importancia, yo creo, no es porque sea de aquí, pero creo que es un folclore riquísimo que no se estudia en el resto de España como se mereciera. Pues efectivamente. Lo dejaremos entonces aquí apostillado para siguientes vídeos. Seguidnos, chavales, que este hombre y yo os vamos a desgranar mucho una cultura tan rica como es la vasca. Y ya que has empezado tú abriendo el canal en vasco, cierra el canal. No, yo lo he terminado en euskera, lo he abierto en euskera. Vale, aceptamos. No, te va a costar la diferenciación del idioma. Es aquí el chip, que hay que cambiarlo. Nada. Cierra pues yo encantado de cerrarlo. Sí. Te dejo que despidas el canal. Muchas gracias. Izan zaitez ona, eta ez egin nik egin nuen ezer. Eta gogoratu. Kronika asko daude, baino ez dira Pabloen kronikak. Pues clarísimo, ¿verdad, chavales? Agur. Chao. Hemos llegado al final de la crónica de hoy. Si te ha gustado, dale un buen like al vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, comparte y difunde este contenido para llegar al mayor número de gente posible. Puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto cualquier tipo de comentario será bienvenido, tanto en la caja de comentarios como escribiéndome un mail a la dirección del canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Y recordad, la verdad está ahí fuera.